que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, yo cantaré de la bondad de Dios. Ha sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy lo entrego, a ti me rendiré. Fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Diga, que el Señor bendiga a las personas que a la distancia nos estarán viendo. Y qué interesante las palabras de esta canción. El Señor ha sido bueno. Usted y yo estamos aquí no porque usted y yo seamos buenos. Estamos aquí porque Él es bueno. Amén. Hoy voy a tratar un tema, si mal no recuerdo, creo que hace como 1 año y medio que no toco estos temas. Diezmar no es un negocio, es un acto de obediencia a Dios. Y la cita que vamos a estar utilizando es Malaquías, capítulo 3, versículos desde el 10 y 11. Estaremos considerando lo que la palabra de Dios allí nos dice. Malaquías capítulo 3 verso 10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré
las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Padre amado, te doy gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tu fidelidad sigue persiguiéndonos. Gracias, Señor, porque en este día nos da la oportunidad de avanzar, de crecer a través del conocimiento de tu palabra. Yo te pido, Padre, por esta enseñanza, para que cada corazón sea receptivo, para que cada vida pueda comprender, oh Dios, que esto se trata de obedecerte a ti y nada más, de honrarte a ti, de glorificar tu nombre, que eres el que todo nos da, el que nos da la vida y el que nos ha dado una salvación eterna garantizada a través del sacrificio de tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a entender la bendición del diezmo, la bendición de obedecer lo que dice tu palabra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de este sermón: el diezmo no es un negocio, es un acto de obediencia a Dios. Al hablar acerca del diezmo tenemos 3 resultados. Así que hoy vamos a comenzar primero por los resultados y después por la enseñanza. El primero de ellos, de los resultados, es en el corazón endurecido de aquellos que no diezman y que nunca lo van a hacer sin importar lo que se le lea en lo que dice la palabra de Dios. El segundo resultado es para edificar el corazón obediente de aquellos que son fieles en cumplir lo que el Señor manda en su palabra con respecto a diezmar. Y el tercer resultado estará en el corazón de aquellos indecisos, los que comienzan a hacerlo y luego se detienen, los que sienten en sus corazones que el Espíritu Santo le está hablando, que les dice que deben hacerlo, pero al cabo de un tiempo se dejan tentar del enemigo y lo dejan de hacer. Y se mantienen en esa lucha. ¿Debo hacerlo? Sé que Dios quiere que lo haga, pero no lo hago. Hermanos, todo esto se trata de lo que la persona ponga en su corazón. Jesús mismo dice que donde quiera que esté nuestro tesoro, ¿qué estará? Estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro es el dinero, entonces en nuestro corazón lo más importante será el dinero. Pero si nuestro tesoro es Dios, ¿qué va a pasar? Dios será el centro de nuestro corazón y obedecer su palabra será la meta más importante en la vida nuestra. Diezmar no es un negocio. No es algo que la persona pueda hacerlo buscando algún tipo de ventaja en ningún sentido. Se trata de un acto de obediencia a Dios. El diezmar no es obligatorio, sino que se trata de una decisión voluntaria de amor a la obra de Dios y de obediencia a lo que dice su palabra. Es importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos,
Y es que no aparece un solo mandato en la Biblia que sea obligatorio. Quiero decir esto con claridad. Mire, usted ama al prójimo porque usted quiere, no es obligado. Usted no roba porque usted no quiere robar, no es obligado. Usted no miente porque usted no quiere mentir, no porque sea obligado. No hay un solo mandato en la Biblia donde Dios nos diga, si no hace esto, te pongo un pie en el cuello y te voy a estrangular. No hay una amenaza de Dios. El que ama a Dios va a cumplir sus mandamientos, va a obedecer lo que Dios ha establecido. Así que cuando hablamos acerca del diezmo, no estamos hablando de algo que sea obligatorio, porque todos los actos que nosotros hallamos en la Biblia son de obediencia delante del Señor. El pueblo de Dios, por variadas razones, no siempre está debido instruido en las verdades acerca del diezmo. Alguien por desconocimiento se puede preguntar, y yo sé que esto es en el sano juicio de una persona, puede preguntarse, por ejemplo, ¿cuál fue el origen del mandato de Dios a diezmar? Una persona puede preguntarse, ¿será que el diezmo hoy está vigente porque corresponde al tiempo de la ley? ¿Será que el diezmo es de la ley? Hoy estamos en la gracia, hoy esto no está vigente. Estas dos preguntas pueden partir de un análisis sincero, hermano. Estas preguntas pueden partir de alguien que con sinceridad está cuestionando esto. Pero en la mayoría de los casos parten de un corazón mezquino, corazón humano que está rebelde contra los mandatos de Dios y que tratará de buscar cualquier justificación, la que sea, para no cumplir con lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuando nosotros miramos a través de la Biblia, la primera mención del diezmo se hace en tiempo de Abraham. Tiempo de Abraham. Ahora, allí aparece que Abraham, y está en el capítulo 14 del libro de Génesis, Abraham es el primero que hayamos documentado en la Biblia que saca diezmo para entregarlo al sacerdote Melquisedec. Ahora, es importante que nosotros entendamos que Abraham no inventó el diezmo. ¿Por qué Abraham sabía cuál era la proporción, qué era lo que debía de dar? Es porque está claro que era una práctica que había. Así que Abraham no inventó esto, no fue algo caprichoso que a Abraham se le ocurrió. Ahora bien, ¿cuándo vivió Abraham? Es importante nosotros poder establecer esto, ¿verdad? Es importante nosotros entender que cuando hablamos acerca de la ley tiene una vigencia y la ley en la mayoría de los casos no es retroactiva. Es decir, no hay una ley que se puede establecer hoy y que vaya hacia atrás 50 años para castigar al que la violó, sino que cuando se inicia es que tiene vigencia. La ley que nosotros hallamos en la Biblia comenzó ¿con quién? ¿Con Abraham o con Moisés? Vamos a ver. ¿Cómo se le llama a la ley en la Biblia? La ley de Moisés, ¿verdad? Moisés. Entonces, la ley comenzó con Moisés 600 años después de Abraham. 600 años hacía que Abraham había vivido cuando la ley, que hallamos en gran parte del Antiguo Testamento, se inició con Moisés. Así que cuando el diezmar fue establecido
como ley para el pueblo de Israel, ya hacía más de 600 años que los siervos fieles del Señor lo practicaban. Entonces decir que el diezmo es de la ley de Moisés es falso y malintencionado, porque corresponde al período de la promesa de Dios. Usted sabe por qué usted y yo somos salvos, porque Dios le prometió a Abraham que de su descendiente iba a venir el Salvador. Esa es la promesa de Dios, y del período de la promesa es que nosotros hallamos en la Biblia la práctica del diezmo. Así que no tiene nada que ver con la ley de Moisés, que se estableció, ¿cuánto? 600 años después de Abraham, después de comenzar a practicarse. De esa herencia espiritual del patriarca Abraham es que el pueblo de Israel recibió el mandato de Dios de devolver al Señor el diezmo. ¿Están oyendo la palabra que estoy empleando? Devolver a Dios el diezmo. Los versos que hemos leído hoy fueron escritos por Malaquías. ¿Quién fue Malaquías? Es el último profeta que hay del Antiguo Testamento. Aparece en nuestra Biblia como el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Quién fue Malaquías? ¿Quién fue? Ya repito que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él profetizó por allá por los años 450 antes de Cristo. Así que 450 años antes de Cristo profetizó Malaquías, unos 1000 años después que el Señor sacó a Israel de la esclavitud egipcia, y 1600 años después de Abraham profetizó Malaquías. Así que estamos viendo que entre Malaquías, que habla acerca del diezmo, otra vez predica acerca de esto, y Abraham, que es la primera mención que aparece en la Biblia sobre esta práctica, hay 1600 años. Es buen tiempo, ¿verdad? Aquí ninguno de ustedes llega a 1000, pienso yo. Así que están separados, y continuamos viendo la enseñanza de esta práctica durante todo este tiempo. Al leer este libro de Malaquías, que solo tiene 4 capítulos, podemos notar, mis hermanos, la condición espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel tiempo. El sacerdocio estaba corrompido casi en su totalidad. El pueblo andaba cada uno por su lugar, alejado de la ley de Dios. El pueblo pensaba que la persona que hacía el mal agradaba al Señor. ¿Qué le parece el concepto que aparece allí registrado en el libro de Malaquías? La gente decía, todo el que hace el mal agrada a Dios. Es por todo esto que el Señor levantó a Malaquías en aquel tiempo. ¿Para qué? Para que llamara al pueblo al arrepentimiento. Es importante que nosotros entendamos esto. Una persona puede escuchar el mensaje de Dios y no hacerle caso, pero esto no significa que no va a haber consecuencias. Las consecuencias van a llegar tarde o temprano. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. El problema es que Dios es Dios de amor y de misericordia, y nos da tiempo, y a veces nos da tiempo, y el tiempo se alarga. Y en ocasiones nosotros no sabemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Y cuando Dios retira su misericordia, ¿sabe lo que pasa, hermano? Ya no hay nada que se pueda hacer.
Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El único problema no era el diezmo. Es señalado que aquel pueblo estaba corrompido, el sacerdocio estaba alejado de Dios, estaban viviendo una situación bastante difícil. Pero uno de los puntos de ese llamado de Dios al pueblo a través de Malaquías fue el volver a devolverle a Dios los diezmos y las ofrendas que mucha gente del pueblo había dejado de practicar. Esta es la razón por la cual los versos leídos hoy tenían un mensaje exegético para los judíos de hace 2500 años atrás. Si usted se lee el pasaje, si usted se lee aún este capítulo casi completo, va a hallar allí expresiones que hoy no se aplican a nosotros, como es el caso de las maldiciones. Hoy no hay maldición, pero déjeme decirle que hoy no hay maldición porque Cristo la quitó, pero el que no es obediente no tiene bendición. ¿Está entendiendo? Se queda a mitad, se queda neutro. Y es la parte que debemos entender. Ahora, esta enseñanza tiene un mensaje exegético para los judíos. ¿Qué es esto? Un mensaje original, estaba destinado a ellos, pero también tiene un mensaje hermenéutico de interpretación, de aplicación. ¿Para quiénes? Para nosotros, para el pueblo de Dios. La palabra de Dios es un libro actualizado. Usted tiene que estar actualizando ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, su teléfono, ¿qué tiene que estar haciendo? Actualizándolo, un upgrade, tengo que hacerle a mi computadora, tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay nuevos elementos más modernos para poder llenar la necesidad, el servicio que da un aparato electrónico. Mire, la Biblia no necesita actualización. La Biblia es el libro de Dios para que nosotros lo obedezcamos. Va a ser beneficioso en cualquier etapa, en cualquier época nuestra. Y sabe, algo que me gusta de la Biblia es que me corrige. Y ¿sabe usted algo, hermanos? Cuando una persona corrige a otro es porque lo ama. Porque la Biblia dice que el hijo que Dios ama, a ese corrige. Amén. Y cuando un padre ama a sus hijos, ¿cómo es el padre? Lo va a disciplinar. ¿Por qué? Lo hace con amor. La disciplina no busca destruir. La disciplina busca formar en amor a ese ser querido. Así que Dios lo que le dijo al pueblo, son palabras bastante duras si usted tiene la curiosidad de leer los versos que están antes, pero Dios se lo dijo porque Él quería edificar aquel pueblo, que aquel pueblo anduviese en obediencia delante de Él. Ahora, lo que Dios le dijo a ellos se aplica a nosotros con la misma intensidad y con la misma importancia. Este pasaje de hoy lo vamos a dividir en 3 partes para que nosotros podamos entender mejor el mensaje. La primera parte de estos 2 versículos tiene que ver con el mandamiento de Dios de diezmar. Es un mandamiento, porque ¿qué es lo que es un mandamiento? Un mandato de Dios. La segunda parte es un llamado a confiar en Dios al diezmar, confiar en Dios al diezmar. Y la tercera es los resultados a la obediencia al mandamiento de Dios de diezmar. A nosotros nos gusta lo último siempre, ¿verdad? Los resultados, que las cosas vayan bien, que las cosas sean maravillosas. Yo quiero que todo lo que yo cierre los ojos y le pida al Señor ocurra, pero inmediatamente. ¡Qué maravilloso! Pero mis queridos hermanos, Dios estará guiando nuestros pasos para que en nuestra vida se haga su voluntad. Y aunque no nos guste, la voluntad de Dios siempre será lo mejor.
porque terminaremos agradeciéndole a Dios lo que Él hace por nosotros. Vamos a ver, dije que iba a dividir esto en 3 partes, ¿verdad? Para que usted este mensaje lo recuerde, para que este mensaje usted lo comente esta tarde, para que durante la semana usted se mantenga otra vez rumiando el mensaje. Usted sabe lo que hacen las vacas, ¿verdad? Y algunos animales. Yo recuerdo que viviendo un tiempo donde mis abuelos, un día me quedé así, medio sospechoso porque vi una vaca, estaba acostada de noche y la vi que estaba masticando y yo me quedé observándola y seguía masticando y yo decía, pero ¿de dónde? ¿Qué es lo que está comiendo? ¿Será que está masticando chicle la vaca? Porque y yo no entendía que hay animales que son rumiantes, que se pasan el día comiendo y su estómago tiene varias divisiones, entonces van almacenando y luego hacen el rumiado, sacan esto para masticarlo y tragarlo otra vez. Esto es incómodo para nosotros, pero es feliz y normal para la vaca. Y así debemos nosotros hacer con el sermón, comerlo hoy y estarlo rumiando durante la semana, hasta el próximo domingo. Señor, me estoy alimentando de esto que tú me diste. Entonces, veamos primero el mandamiento de Dios de diezmar. Está en el verso 10. En la primera parte del verso 10, ¿qué nos dice? Traed. ¿Qué es esto? Es un mandato. Está en imperativo el verbo traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. El diezmo es la 10ª parte de los ingresos en granos o dinero que había en aquella época. Déjenme explicarle esto, hermano. En aquella época la gente diezmaba tanto en trigo, en avena, centeno, en frutos, como también en dinero, porque la gente que vivía lejos de Jerusalén, que vivía en ciudades muy lejos, lo que hacía era que vendía esa parte de su cosecha del diezmo y llevaba luego toda esa plata al templo. Así que el diezmo que menciona aquí la Biblia es la 10ª parte de los ingresos en granos o dinero. El alfolí, nota que dice aquí alfolí, ¿verdad? ¿Qué es esto, un alfolí? Es un almacén que había donde estaba en los edificios del templo para allí guardar el diezmo. La expresión que aparece en el versículo, haya alimento en mi casa, está hablando de dónde, está hablando del mantenimiento del templo, del servicio de Dios. Está hablando aquí de tanto el lugar físico como templo que había en aquella ocasión, como los sacerdotes y levitas que estaban dedicados a tiempo completo al servicio del culto. Así que esto es lo que Dios está diciéndole a su pueblo: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Está hablando de la casa de Dios. La casa de Dios es no solo el templo, sino todo el servicio que se puede realizar con estas cosas. Y nosotros sabemos bien que todo lo que ingrese en una congregación que se maneje conforme a lo que dice la palabra de Dios se va a usar adecuadamente en el servicio a la obra de Dios. No tiene otro propósito, no tiene otro plan. Ahora, este es el mandato a diezmar, es lo primero que vemos. Ahora, vamos a ver lo segundo. Veamos el llamado a confiar en Dios al diezmar. El llamado a confiar en Él, en obedecer su palabra. ¿Qué nos sigue diciendo el verso 10? ¿Están viendo conmigo la segunda parte del verso 10? Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Notan una expresión aquí? Probadme.
Es otro mandato. Está en imperativo también, así como dice, traed, dice, probadme. No sé si usted está midiendo esto que yo acabo de decir. Probar a Dios. Probar a Dios. Yo quiero decir esto sin alterar lo que dice, ¿eh? Y sin ni siquiera interpretarlo. Pero Dios está diciendo, si diezma, pruébame, pruébame. Pruébame a mí. Prueba lo que yo estoy diciendo. Practica lo que yo estoy mandando para ver qué va a pasar. Dios le está diciendo a Israel que lo prueben a él, devolviendo los diezmos. He dicho la palabra devolver diezmos. ¿Sabe por qué? Yo no puedo estar aquí delante y enseñándoles a ustedes una cosa que no diga la palabra de Dios. El diezmo es de Dios. Y cuando yo retengo los diezmos, y quiero hablar de mí, cuando yo retengo los diezmos, estoy reteniendo lo que no es mío, es de Dios. Y quizás Dios nunca nos va a decir a nosotros en este tiempo, mira, tú no me estás dando a mí lo que me corresponde, te está quedando con lo mío, pero un día, vamos a tener que darle cuentas a Dios. Y quiero que esto esté claro, porque esto es parte del Evangelio como cualquier otra parte. Es parte de lo que dice la palabra de Dios. No hay otro verso en toda la Biblia. Mire, esto es algo que se lo puedo asegurar a usted 100%. Más de 1000 páginas. No hay otro verso en toda la Biblia donde Dios le diga al hombre, pruébame en esto. Haz la prueba conmigo en esto. Solo en este punto. ¿Por qué será? Será porque el ser humano es muy generoso, ¿verdad? El ser humano no es apegado al dinero. Es más, pregúntele a cualquier persona, ¿lo más importante es el dinero? No. Lo más importante no es el dinero, pero se me caen 50 centavos en una máquina trituradora y se me fue la mano. Dios sabe esto, hermano. Dios conoce el corazón del ser humano. Dios sabe lo difícil que es el ser humano desprenderse del dinero. Nosotros podemos ser mezquinos en este mundo con cualquier cosa, pero no podemos ser mezquinos con Dios, porque Dios nos da todo. Todo. Alguien puede decir, pastor, si yo no trabajo, no tengo nada. Si Dios no te da salud, si Dios no te deja que camine, tú no puedes hacer nada. Y el día que Dios diga, se acabó la vida, se acabó todo. Todo es de Él. Todo es para Él. Todo es para su gloria. ¿Sabe qué es lo único que Dios busca cuando usted y yo lo obedecemos? ¿Sabe qué es lo único? Bendecirnos. Bendecirnos. Por esto es importante que el cristiano entienda que al diezmar no le damos nada a Dios. Le devolvemos a Dios. ¿Verdad que cuando pagamos impuestos, nosotros le estamos dando algo al presidente? ¿Le estamos dando algo al presidente de este país al pagar impuestos? No, eso es algo que hay que hacerlo. Eso es algo que hay que hacerlo. Y cuando una persona gana un dinero, parte de ese dinero es impuesto. Y punto. No, nadie sale por la calle a señalar y a decir, no, porque yo le doy esto al presidente, porque yo le doy esto al gobernador. O sea, si no cumple, y usted sabe que en este país especialmente hay una figurita con un sombrerito que dice, el tío San. O sea, si no viene te busco y de mí no te va a escapar. Dios no hace esto, hermano. Dios nos enseña, y mire la expresión que hace Dios, pruébame. Trae los diezmos al alfolí y pruébame ahora en esto.
dice el Señor. Así que es un llamado a confiar en Dios. Es un llamado a depositarnos en las manos del Señor, a poder decir lo que estoy haciendo es algo que debo hacerlo para Dios por la confianza en Él. ¿Sabe quién me enseñó a diezmar a mí? Mi mamá. Y yo recuerdo aquellas enseñanzas. Mi mamá no era profunda en teología, nada de esto. Pero recuerdo que en más de una ocasión, conversando con otras personas, a veces hay gente que llega a una congregación y llega con este concepto: los pastores viven ricos, arrancándole el dinero a la gente. Los pastores viven engañando a la gente, viven manipulando a las personas para hacerse ricos, para vivir una vida de lujo. Yo pienso que hay pastores en algún lugar que se lucran con el ministerio. Pero yo me atrevería a decirle a ustedes que probablemente el 95 o 98% de los pastores no hacen eso. Y se lo digo con conocimiento de causa, completa y real. Que hay algunos, pero nosotros no tenemos que dar cuenta por toda la gente de nuestro país, ¿verdad? Porque hay un dominicano perverso, yo no tengo la culpa. Aunque a veces la gente juzga. A veces, en días pasados, alguien me dijo que me parecía mucho a una persona y lo primero que le pregunté, ¿es buena persona? Sí. Y me dijo, sí, excelente. Y digo, maravilloso, que me siga pareciendo. Hermano, porque si la persona a la cual nos parecemos no es buena, no puede juzgar, decir, este se parece. Pero saben, hermano, usted y yo no tenemos culpa de lo que haga alguien que sea connacional con nosotros. Yo no tengo culpa de lo que haga un dominicano. Usted no tiene culpa de lo que haga un hondureño, o un salvadoreño, o un chileno, o un peruano. En fin, usted no tiene culpa. Debemos dar cuenta cada uno de nuestros pasos. Y el Señor dice en su palabra, el Señor dice, trae los diezmos. Y recuerdo esa enseñanza de mi madre, y porque alguien decía, pero ¿y qué sé yo lo que van a hacer con eso? Y mi madre me enseñó esto y esto me marcó. Ella dijo, a mí no me importa lo que hagan, yo cumplo con Dios. Yo le soy fiel a Dios. Si otra persona no maneja lo que es de Dios, un día tendrá que darle cuentas a Dios. Pero yo voy a ser fiel. Esa palabra me marcaron, la verdad, y es lo que va formando a los jóvenes en los caminos del Señor. Es importante que cada padre le enseñe ese principio a sus hijos, porque cuando le enseñan los principios de Dios o le están formando espiritualmente, y esa persona va a crecer con esos principios, y esto va a ser de mucha bendición en la vida de la persona. Hermanos, es que un día lo material no va a servir para nada para nosotros. Un día vamos a cerrar los ojos en este mundo, y usted sabe que será lo próximo, tendremos que darle cuentas a Dios. Cuentas a Dios, pero es que nosotros muchas veces no estamos pensando en nada de eso, ni estamos pendientes a esto. A veces la persona vive la vida y no está preocupado por nada y no le pone interés a ninguna cosa. Dice, sí, es verdad, pero yo no me voy a apurar por esto. Yo no sé cuándo tenga que darle cuentas a Dios. Por esto es importante de que nosotros aprendamos a obedecer a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Así que lo primero es que debemos ver el mandamiento de Dios: traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Veamos el llamado de Dios a confiar en Él al diezmar. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
Y lo tercero, que es lo que a nosotros más nos gusta, ¿verdad? Vamos a ver los resultados de ¿qué? De la obediencia al mandato de Dios de llevar los diezmos al templo. ¿Qué nos sigue diciendo este verso 10 y el verso 11? ¿Qué nos sigue diciendo? Si no os... Note, pruébame, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice, ¿quién firma esto? ¿Quién firma esto? Es como cuando usted hace un documento, ¿verdad? Y al final usted firma, usted es responsable de todo lo que dice allí. Cuando estaba preparando este sermón, estaba observando la palabra ventana. ¿Ve lo que dice ahí? Abriré, ¿qué? La ventana de los cielos. Así que estaba mirando la palabra ventana en hebreo y es arubá. Arubá en ocasiones, ¿sabe cómo se traduce en la Biblia? Como compuerta. ¿Usted sabe lo que es una compuerta? Catarata. Así se usa en la Biblia la palabra arubá, que es la palabra que se utiliza acá en Malaquías para hablar acerca de que el Señor abrirá las ventanas de los cielos. No sé si usted quiere usar esta palabra, abrirá la compuerta. Si usted compara una ventana con una compuerta, usted sabe lo que es una compuerta, ¿verdad? Las presas y cataratas. Imagínense el Niágara. Esa catarata es comparable. Es como lo que Dios está diciendo en este mensaje, es como si algo está represado cuando no se diezma y se suelta cuando se obedece a Dios. Hermano, no hay cosa más bonita que andar en obediencia. En cualquier aspecto. En cualquier aspecto andar en obediencia. Mire, cuando los hijos están haciendo las cosas bien, no se esconden de su padre. Pero ¿cuándo se esconden? Cuando no lo están haciendo bien. Cuando usted anda manejando por la calle a la velocidad que dice la ley, a usted no le importa que haya un policía, 100 policías, 500 policías. 45 millas, 45 millas. 65 millas, 65 millas. No importa. No importa que hayan policías, no importa lo que haya, usted va tranquilo, usted va feliz. Si entra un policía a un lugar y una gente se sorprende, inmediatamente mira al policía. Puede que no haya ningún problema, puede que la persona sea nerviosa, pero también el mayor indicio es que algo anda mal. Algo anda mal. Porque si ahora mismo entrara un policía aquí, tal vez viene a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Si no hemos hecho nada, no hay por qué espantarse, no hay por qué preocuparse. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo cómo Dios dice que si somos fieles, lo que está represado, Dios lo va a abrir. ¿Cómo se cumplirá esto en nuestras vidas? Es lo que Dios dice en su palabra, yo no puedo enseñar otra cosa. Pero en este punto es importante mantener el buen sentido de la palabra y evitar la ambición de pretender cosas materiales a través del diezmo. ¿Recuerdan el título del sermón de hoy? El diezmo
no es un negocio, es un acto de obediencia a Dios. ¿Por qué digo esto? Diezmar no es un negocio con Dios. No es algo donde yo les voy a decir a usted, hermano, dé su diezmo y Dios se lo va a multiplicar, y si usted da tanto, Dios le va a dar tanto. Hay lugares donde hacen esto, pero eso es inmoral. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque eso lo que despierta no es el amor a Dios, no es la obediencia a Dios, lo que despierta es la codicia humana. Hay lugares donde lo presentan esto como un multinivel. ¿Saben los negocios de multinivel? Que usted invierte 1 centavo y saca 1 millón. Eso es lo que les dicen. Pero no es verdad. Eso es falso, completamente mentira. Diezmar no es un negocio con Dios, es un acto de obediencia. Hermanos, y aunque Dios no me dé nada, yo debo obedecerle. Y obedecer a Dios trae una paz al corazón, trae una tranquilidad. Creo que la mayor bendición que recibe un creyente es saber que el diezmo que entrega es por amor y obediencia a Dios. Aparte de que, ¿de qué damos nosotros? No es de lo que vamos a recibir, es de lo que Dios ya nos ha dado. Entonces, si Dios no quisiera hacer nada, Dios no hiciera nada, Dios dijera, oye, me está devolviendo de lo que yo te he dado, ya te lo di, tú lo devolviste, estamos bien. Pero Dios no dice así. Dios dice, pruébame. Al devolverme de lo que yo te he dado, pruébame que voy a abrir las compuertas, las cataratas del cielo, y voy a derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Amén. Dios sabe el corazón del ser humano. Y como el creyente lo hace por amor y obediencia al Señor, y Dios que conoce la intención de ese corazón obediente, Dios le va a prosperar abundantemente en su vida económica. Y esto está garantizado. Aquí dice Dios, pruébame en esto. Y yo sé que hay muchos testimonios de hermanos que saben en su corazón que esto es verdad y que lo viven en su vida y que han comenzado a experimentarlo. Debo aclarar algo muy importante, y es que no siempre que un creyente le está yendo mal económicamente porque es infiel en los diezmos, porque Dios también prueba a sus hijos. Amén. Yo tengo que predicar aquí balanceado. Una gente muy fiel a Dios puede perder el trabajo. Una gente muy fiel a Dios un día no tiene 1 centavo. Eso puede pasar porque Dios prueba a sus hijos. Ahora, es importante que entendamos que la promesa de Dios se va a cumplir y que el cristiano, cuando es fiel, podrá perder el trabajo, podrá un día no tener 1 centavo, pero Dios le va a suplir todo lo que necesita. Y eso se lo puedo garantizar completamente. No importa la dificultad que enfrente, no importa que el presupuesto esté aquí, que los ingresos estén aquí, Dios va a llevar el ingreso aquí, o Dios va a bajar el presupuesto aquí, para que la persona pueda salir adelante. Es lo que Dios está diciendo en su santa y bendita palabra. Así, hermano, que cuando una persona es fiel en los diezmos, puede estar mal económicamente, puede vivir un periodo económico apretado, porque Dios prueba a sus hijos. A ver si somos fieles. Pero cuando la economía va mal, cuando una persona está observando su economía y va mal, lo primero que hay que revisar es si la persona diezma o no. Es lo primero. Es lo primero. Y en ocasiones se escuchan, por ejemplo, algunas personas, hoy, pero que en mi vida económica si está difícil, nunca me alcanza, nunca me rinde nada, cuando creo que voy a dar un paso, todo vuelve hacia atrás otra vez.
¿Y sabe cuál es el primer paso a revisar? Si somos fieles en los diezmos. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? Vean conmigo el verso 11. Estamos en Malaquías capítulo 3. El verso 11, ¿qué dice? Reprenderé también por vosotros al devorador. Esto no tiene que ver con los diezmos, ¿o sí? Vamos a ver. En el verso 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí. Ya hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y sigue diciendo, y también reprenderé también, o sea, aparte de esa gran bendición abundante, dice, reprenderé también, un adverbio, por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El devorador en tiempo de Malaquías era la langosta. Usted sabe que la gente vivía de la agricultura, de la ganadería. Entonces necesitaba tener árboles que diesen fruto, necesitaban tener pastos para mantener a los animales, las vacas, las ovejas en sí. Entonces, el devorador era una plaga de langosta que Dios mandaba como castigo. Y usted sabe lo que pasa cuando caen. Yo estoy hablando de langosta, de esa que están en los restaurantes. Porque una plaga de langosta de esa es maravillosa, ¿verdad? Que caiga en el patio de nosotros 50 langostas. Si pasa toda la semana, hasta rico nos hacemos, ¿verdad? Pero aquella langosta, cuando caían millones y millones, yo no sé si usted ha visto video, porque acá en esta parte no conocemos esto, ha visto videos de lo que pasa. Cuando estos animalitos, millones de ellos descienden sobre un campo, en minutos no hay una hoja en ese lugar. Así que el devorador, repito, en tiempos de Malaquías era la langosta, el insecto de tierra que destruía la cosecha de los judíos. Dios permitía que llegaran grandes plagas de langosta, como castigo a la infidelidad de su pueblo. Sembraban mucho y cosechaban poco. Y cuando lograban cosechar mucho, venían otras tragedias y destruían sus riquezas. Se esforzaban mucho y avanzaban muy poco. Hermanos, cuando en nuestra vida nos está pasando esto, debemos empezar a revisar nuestra fidelidad a Dios. ¿Hasta dónde nosotros somos fieles al Señor? Pedro dice que el diablo anda, ¿como qué? Buscando. Entonces aquí encontramos el devorador, Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, y esto debo explicarlo así. Yo no predico del diezmo para sacar ventaja. Yo no predico acerca de estas cosas para enriquecerme a costa del que me escucha, porque todo el mundo sabe que llevo una vida humilde. Nunca he llevado una vida pretenciosa, nunca he vivido en una mansión, nunca he usado un auto de lujo, nunca he estado derrochando dinero, vivo solo con lo necesario. O sea, predico esto porque Dios me manda en su palabra. Y déjeme decirle que este es uno de los sermones más difíciles para yo prepararlo. Pero más difícil, como usted no se imagina. Ahora, tengo que cumplir con Dios. ¿Sabe por qué? Porque el día que me presente delante de Él, Dios me va a decir, oye, hubo gente que pudo haber sido fiel en los diezmos, pero tú no se lo predicaste. Tú no se lo enseñaste. Y ese era tu deber. Cuando un cristiano no es fiel a Dios, el devorador va a llegar por algún lugar. Olvídese. Va a llegar por algún lugar y lo va a afectar, porque es lo que Dios dice aquí en su palabra.
La fidelidad a Dios hace que Dios reprenda a quién. Y cuando el devorador quiera acercarse, Dios lo va a reprender. Usted conoce la historia de Job, ¿verdad? Usted sabe lo que intentó el diablo muchas veces. Dañar a Job. Y la misma palabra lo dice en el libro de Job capítulo 1. El diablo le dice a Dios, tú lo tienes cercado a él. Y todos sus bienes y todo está cercado. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo sabía esto? Porque el diablo intentó acercarse y cada vez que se acercaba era una cerca electrificada. Salía quemado el diablo cada vez que se acercaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba protegiendo todo lo de Job, porque Job era ¿qué? Un hombre fiel a Dios. Por mucho que el enemigo intentaba, no podía, porque Dios lo estaba protegiendo con un escudo a Job y a todo lo que eran sus propiedades, todos sus bienes. Y cuando Dios le permitió al devorador tocar los bienes de Job, ¿verdad? Ustedes saben que Dios le dijo, ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tenía 500 yuntas de bueyes y Dios le dio 1000. Dios le multiplicó al doble todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Su fidelidad. La fidelidad que este hombre tenía. Entonces, no se trata de que Dios me quita, se trata de que Dios me da, que Dios me bendice. Quiero concluir, mis hermanos, con estas consideraciones. Diezmar no es un negocio con Dios, es un acto de amor y de obediencia a su palabra. No es un intercambio que hace el que devuelve a Dios lo que es de Él para que el Señor lo haga rico. Mire, si una persona diezma con esta actitud, voy a dar esto para Dios, pero yo quiero que Dios me haga rico, no está entendiendo el mensaje. No es un intercambio con Dios, ni tampoco el diezmo es un negocio de los líderes de la iglesia para enriquecerse. El diezmo es de Dios y no del hombre. No se le entrega al hombre. El cristiano que entrega el diezmo pensando que se lo está dando al pastor, que se lo está dando a tal cosa, está totalmente equivocado, porque el diezmo no es del hombre, es de Dios. Se le entrega a Dios de corazón, no se le entrega al hombre. Cuando el pastor predica de los diezmos, lo hace porque es un mandato bíblico, como muchos otros. No lo predicas tratando de sacar algún provecho personal, sino para que el creyente complete su vida de obediencia a lo que Dios manda en su palabra. ¿Sabe a quién le interesa que no se enseñe correctamente acerca del diezmo? ¿Sabe a quién le interesa? Al devorador. ¿Por qué? ¿Por qué el devorador no le interesa que se hablen con claridad acerca de estas cosas? Él sabe que si un creyente es fiel a Dios, los caminos para hacerle la vida infeliz se le cierran al devorador. Y lo que más el devorador busca es hacer a la gente infeliz. Y él sabe que si la gente obedece a Dios, el diablo no tiene oportunidad y él va a tratar de cualquier manera de lograr su objetivo. Por esto, hermano, trata de influenciar en la mente del creyente endurecido para que no lo haga. Y hay personas que no importa lo que se le diga, no importa lo que se le predique, no importa lo que escuchen, no lo van a hacer nunca. Y el diablo quiere mantener ese corazón endurecido para que no se cumpla con los mandatos de Dios. Y el devorador va a poner en su mente todo tipo de excusa. Y lo va a hacer también con los indecisos. ¿Quién es el indeciso? Es aquella persona que escucha un sermón como este y la semana que viene diezma.
y la siguiente diezma, pero luego dice, no. El diablo dice, ok, te voy a esperar, yo sé lo que tú vas a hacer, yo sé cómo tú vives, porque el diablo sabe cómo vivimos, el diablo sabe quién es fiel a Dios, así como Dios sabe quién es fiel, el diablo sabe quién es fiel a Dios, porque el diablo está siempre buscando. Recuerde, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero el mensaje está muy claro, hermano. Si usted es fiel, siga siendo fiel hasta la muerte, así dice la Biblia. Si usted tiene su corazón endurecido, debo decirle, no espere ir un día delante de Dios. No espere ir un día delante del Señor con sus excusas, con su pretexto, con sus malas interpretaciones bíblicas. No espere ir un día delante de Dios, porque el día que se presente delante del Señor, usted no tendrá argumento de decirle, Señor, pero yo pensé. No, tú no pensaste, esto se te dijo claro, estaba en mi palabra claro. No lo hiciste porque tú no quisiste. Y si usted es de los indecisos, si usted es de lo que al escuchar un sermón como este empieza a hacerlo, es importante que en este día entienda, Dios le está hablando. Y es importante que tomemos la decisión de ser fiel. Pruebe al Señor con este mandamiento. A veces la gente dice, déjame probar a ver si resulta. Dios dice que lo probemos y verá en su vida los resultados tanto espirituales como materiales de lo que Dios dice. Concluyo señalando, el diezmo no es un negocio, sino un acto de obediencia delante del Señor. Que Dios le bendiga. Vamos a estar en pie. El diezmo se le entrega al pastor. ¿Alguien me entrega diezmo a mí? ¿Yo manejo dinero aquí? ¿Verdad que no? No. ¿Ok? Porque eso es para Dios. Amén. Eso es para Dios y para sostener la obra de Dios. Oremos. Padre amado, quiero darte las gracias en este momento. Gracias por esta palabra. Tú sabes, Señor, lo difícil que es para mí estar hablando acerca de estas cosas, pero tengo que ser obediente. En obediencia a ti he predicado tu palabra. Te corresponde a ti, Señor, obrar en los corazones y tal vez producir en alguien que ha estado endurecido durante su vida un cambio. Entender que tú le estás llamando a obedecerte, hacer las cosas bien, para tener una vida espiritual en paz, en comunión contigo, y también poder tener esa paz, esa tranquilidad materialmente, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Ayúdanos a influir en los demás, en la obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, para que nosotros no solo te seamos fieles a ti, sino que influyamos en otros para que también practiquen la fidelidad delante de ti. Padre, que al diezmar, al ofrendar, lo hagamos con amor. Lo hagamos desprendido de mezquindad. Lo hagamos entendiendo que nada tenemos en este mundo, que todo lo que hemos recibido, tú nos lo has dado, Señor. Ayúdanos a vivir entendiendo que nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos, Señor. Que estamos de paso y que lo único y más importante en la vida es honrarte a ti. Ayúdanos, Padre, a entender que el diezmo es un acto de obediencia a ti, por amor a ti, por cumplimiento de lo que dice tu palabra. Siembra esto en nuestro corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te busco como padre y como amigo fiel, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vamos a orar para ser despedidos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias a Dios por este bello momento, Dios, que estamos concluyendo en este día. Ahora te pido, Dios, que cada uno vaya con paz, con bendición a donde vaya. Que tú nos guardes, nos cuides, nos protejas, Padre. Que tú nos sigas bendiciendo durante esta semana, Padre. Te pongo, Dios, en tus manos. A nuestros hijos, a nuestros jóvenes que van a las escuelas, universidades, Padre, que tú les sigas guardando y cuidando, Padre. Que tú, Dios, bendigas tu pueblo conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, oh Dios, por todo lo que pudimos hacer en este día. Todo lo hacemos
deseemos en el